métodos que nadie quiere resolver. Mucho le interesa eso. ¿Qué es un paciente con dolor? Bueno, un paciente con dolor crónico es definido como un dolor del sistema nervioso, un dolor que es causado por un daño en el sistema nervioso propiamente dicho, sin una causa definida tisular, o sin una causa clara tisular en el momento. Hace el paciente va al médico general, y ahí puede durar mucho tiempo, entre le dan toda una serie de medicamentos analgésicos convencionales que sabemos de entrada que no van a funcionar. Posteriormente, ese médico en general nos manda un especialista que depende del tipo de dolor, puede ser un ortopedista o un neurocirujano o un oncólogo o el otorrino, y ese también va a tratar de llegar a una escala terapéutica un poco más elevada. Cuando está rebasado, que eso sucede en un tiempo que puede ser de años, el paciente persiste con dolor, lo manda con el médico especialista del dolor, quien está acostumbrado a tratar este tipo de pacientes y lo remite al psiquiatra, lo remite al psicólogo, lo remite a la rehabilitación y finalmente vuelve o llega a nuestro caso, en caso de que no tenga un control del dolor efectivo. Los médicos algólogos tienen su herramienta, no solamente los bloqueos, sino están capaces y capacitados para colocar algunas de las técnicas modernas y es posible que el paciente no llegue a nosotros en un buen tiempo. En los resonadores no funcionales, entonces está encargado de realizar algunas técnicas de modificación, modulación o lesión del sistema nervioso para tratar de controlar ese dolor que ha pasado por todo esto y que no ha podido ser mejorado en el paciente. Bueno, ¿qué métodos tenemos para el control del dolor? Hay diferentes métodos y se pueden clasificar de diferentes formas. Los métodos convencionales o clásicos, antiguamente lesionales porque solamente nos dedicamos a interrumpir la vía neurológica, y los métodos modernos o reversibles, entonces están lesionales y reversibles, mínimamente invasivos o clásicos, ¿sí? Depende de cómo lo veamos. Entre los métodos lesionales está la cirugía ablativa convencional, la colocación de alcohol en los nervios o la radiofrecuencia, dependiendo de la temperatura en la que lleguemos, pueden ser métodos que son irreversibles, al igual que la utilización de frío, bioterapia. Entre los métodos reversibles, clásicamente, pues está la neuromodulación eléctrica, ya sea la neuromodulación química y la radiofrecuencia pulsada, que no tiene un daño neurológico demostrable en patología. Vamos a hablar un poquito de la radiofrecuencia, que es simplemente el uso de energía eléctrica de alta frecuencia para ocasionar una lesión tisular. La alta frecuencia va de 250 a 500 kHz y es un concepto básico de energía eléctrica que produce calor y lesión de todos los tejidos vivos dependiendo de la intensidad. No es un principio nuevo, pero con los aparatos modernos podemos llegar a controlar perfectamente qué es lo que hacemos con ello. Se usa para hacer lesiones localizadas y controladas. En este momento en el mercado hay una serie de equipos que hacen muchas cosas, pero el principio es ese. No todos sus equipos tienen varias formas de controlar la temperatura o de controlar la lesión. Monitorización de la impedancia, porque sabemos que la impedancia está en función de la cantidad de agua del tejido, de la distancia que hay entre el electrodo y la placa. Estimulación neurológica para estar seguros de que la lesión está ubicada donde nosotros necesitamos que está. Monitorización de la corriente, voltaje, intensidad de energía durante el procedimiento de una frecuencia y monitorización de la temperatura. Todos los equipos modernos hacen eso y lo único que tenemos que hacer prácticamente es colocar bien la aguja y esperar a que suceda el tiempo, solamente pasa el tiempo para que la lesión se realice. Bueno, que varios de los estudios importantes diciendo que, una tabla de resumen diciendo que dependiendo de la temperatura, del grosor del electrodo, la lesión se va a realizar en un área mayor. Entonces, a mayor temperatura, más área lesionada y a mayor tiempo de exposición también. Entonces, teniendo estas variables como el diámetro del electrodo, la longitud, el partido de la punta, la característica del tejido, el tipo de aplicación y la temperatura, podemos saber exactamente, obtener una bastante clara idea de lo que estamos haciendo. Esto ya está más que definido en la literatura. ¿Para qué se usa la radiofrecuencia? Bueno, la radiofrecuencia clásica lesional que tiene que tener una temperatura mayor de 40, definida como 60 a 90, que puede llegar a 100. Se utiliza básicamente o primariamente en lo que es el columna, el dolor facetario, dolor discogénico, dolor por afectación,
algunas neuralgias craneales, alteración o dolor de nervio periférico. Y si no queremos o tenemos que enfrentarnos a un nervio que tenga características motoras sensitivas, se prefiere que haya una lesión o que no haya lesión, ¿no? Entonces utiliza la radiofrecuencia pulsada, que simplemente es hacer pulsos de radiofrecuencia, limitando la temperatura a 40 grados donde no hay una lesión demostrable. Eso se utiliza para raíces, para algunos pares craneales, en el periférico. Hay estudios que comparan las dos terapias que tienen algunos resultados completamente diferentes, aunque están aceptadas las dos para algunas indicaciones. Básicamente la radiofrecuencia se utiliza entonces en la neuralgia trigémino de primera intención, facetas lumbares y cervicales como tratamiento del dolor, lesiones ganglionares estrelladas, las cadenas simpáticas se pueden alcanzar por vía percutánea, la mayoría en regiones cervicales, sino por una toracotomía torácica, simpatictomías por dolores de mantenimiento polisimpáticos, lesiones del ganglio dorsal, neuralgia intercostal, se puede utilizar prosotomía, que es una de las indicaciones originales que se estudia más. Lesión del ganglio fenopalatino para dolor de los cefalopásicos, está clásicamente descrito, fascitis plantar, cortotomías, en el disco, como les había comentado antes, en las raíces sacras, en los nervios periféricos, como es muscular, abdominal, cubital, pito, dependiendo de la localización del dolor, en la cefalea, en la neuralgia occipital, o en el dolor de la articulación cerebral o idea, se puede utilizar también. Es una imagen clásica de la colocación de un electrodo para una radiofrecuencia. Esta es otra imagen donde podemos ver los diferentes electrodos colocados en la columna cervical o en la columna lumbar para tratar el dolor facetario. Además, la radiofrecuencia se utiliza de diferentes formas con diferentes apellidos, las de los dolores discales, como la bioplastia, y dependiendo del lugar donde entre el número de electrodos pueden tener diferentes apellidos, ¿no? Pero básicamente es lo mismo. En este caso es deshidratar el núcleo discal, que está muchas veces causando la compresión, y destruir así la causa del dolor. Aunque también está aquí, la descompresión percutánea no es una técnica que se haga. Aquí unas imágenes donde tenemos la bioplastia, la corrección, la resección del núcleo con un aparato, y hay diferentes tipos de electrodos que lo que hacen es tratar de mejorar esa lesión. ¿Qué ventajas tiene? Pues tenemos control absoluto, o se supone que lo podemos predecir con mayor detalle de la lesión. La situación del electrodo lo podemos controlar con la estimulación y con el registro de la impedancia. La mayoría de las técnicas son muy económicas, el aparato realmente se puede usar una limitada cantidad de veces, y para el paciente pues una sedación o anestesia local es algo muy barato, puede ser cualquier parte donde tenga una sala de cirugía con un equipo de rayos X, algo más sencillo. La reanimación o el periodo de recuperación después del evento es muy corto. Prácticamente bien aplicada, no hay eventos secundarios que sean permanentes, o importantes, prácticamente cero. Y lo más importante es poder repetirse las veces que sea necesario. Aunque la efectividad baja con el tiempo, se puede hacer dependiendo de la edad. Aquí hay una comparación donde podemos ver las diferentes técnicas empleadas en el tratamiento del trigémino, como son en este caso la radiofrecuencia, el glicedor que también es permanente, la compresión de palo que no es permanente pero que también se ha utilizado por mucho tiempo, la descompresión microvascular de cirugía clásica y la episiotomía. Podemos ver que el alivio parcial del dolor es muy alto en todas, llegando casi al 100% en la radiofrecuencia. La diferencia está en la segunda columna, la recurrencia puede llegar a ser al 25%, 15%, 50%, dependiendo de cómo se haga y cuál técnica se ocupe, aunque los estudios no tienen un seguimiento todos al mismo plazo. ¿Sí? Los eventos secundarios también son importantes. La descompresión microvascular es conocida porque es curativa y no produce en la mayoría de los casos, la idea es que no produzca ningún evento secundario, mientras que en la radiofrecuencia tiene que haber resistencia a alteración de la sensibilidad para que consideremos que funciona. Entonces ya de entrada tiene que tener otra alteración. Y
en las demás, pues el alcohol pues, no es fácilmente controlable y sí tiene en algunos casos más probabilidad de que no solamente que tenga efectos secundarios, sino que en algún caso pueda llegar a haber diferenciación en un aumento de esta es una tabla de algunos autores que han publicado series de 1000 pacientes, 580 pacientes con seguimientos variables de hasta 12 años, encontrando un alivio postoperatorio muy parecido, 99, 92, ¿sí? Algunos más bajos dependiendo de las variantes de la técnica, pero aquí en las tablas, en las columnas de la derecha, tienen tiempos de seguimiento diferentes y algunos no colocaron completamente lo mismo, por lo cual no es comparable al 100%, pero lo que mostramos aquí es que es una técnica que se utiliza en muchos lugares por muchos autores y que todos llegan a la conclusión de que es algo útil para que se reduza y que más o menos las complicaciones en todos son las mismas o muy parecidas. Entrando ya en los procedimientos neurológicos ablativos, aparte de la radiofrecuencia, digamos, procedimientos quirúrgicos convencionales o abiertos, están los divididos así, ¿no? Están en la parte de abajo los procedimientos cerebrales, los extracerebrales o medulares o periféricos. Entre los extracerebrales está la mesotomía, la neurotomía, la dresotomía, mielotomía, panotomía, algunas de ellas que ya no se usan porque están completamente reemplazadas por la estimulación eléctrica o la estimulación química, otras que se siguen usando en nuestro medio porque realmente esas nuevas técnicas son muy costosas y bien indicados estos procedimientos podrían dar un alivio al paciente. La mayoría de ellos estaban diseñados para pacientes terminales porque los eventos secundarios o los efectos secundarios pueden llegar a ser muy limitantes y sí existe mortalidad en algunos de ellos, o sea que no es no es para nadie no hacer una. Y por otro lado, la talamotomía, que también la utilizamos para mucho de lo que se hace funcional, podría ser indicada, la ciclotomía, que también se utiliza para procedimientos psiquiátricos por su función, hipotalamotomía y profilectomía, que es esa última que prácticamente está en desuso por los eventos que ocasiona, pero que viene indicada en pacientes terminales, ciertos tipos de cáncer o de los procedimientos ablativos implican la destrucción de las estructuras neurales específicas que intervienen en la transmisión del dolor correspondiente al síndrome doloroso. En otras palabras, tratamos de bloquear la vía normal del dolor que está afectada. Simplemente, conociendo la neurotomía, localizamos el dolor y le hacemos un corte más cercano al cerebro. El problema es cuando está en el cerebro, pero hay unas técnicas para eso. Se consideran en este momento como el último recurso cuando todas las otras modalidades terapéuticas no tienen éxito. Antes de llegar a cortar antes de llegar a cortar un tracto, pues tenemos que hacer no solamente todo el tratamiento médico convencional, sino haber colocado neuroestimulación y haber colocado la bomba y haber puesto todo lo que nosotros podemos antes de esto, porque esto es completamente irreversible. El paciente y su familia, antes de que lleguemos a este procedimiento, debe saber que no solamente el dolor puede llegar a aumentar siendo completamente o más difícil de tratar todavía, sino que las complicaciones como son paresia, hemiplegia, anestesia, pérdida de control de la vejiga o del recto o de la alteración del oído, del gusto, puede llegar a presentarse, siendo esto completamente irreversible en la mayoría de los casos. Comenzando con la risotomía, pues simplemente el corte o la lesión de una raíz nerviosa es la delimitación de determinada área dolorosa sin compromiso de las otras vías, destruyendo las neuronas diaferentales de segundo orden, incluyendo fibras mielinizadas, pequeñas semilínicas provenientes de mecanorreceptores con fusión, raíz. Bueno, hay que lesionar la raíz. Muchas de esa lesión se puede o está indicada en neuralistas hospitales, materiales braquiales, monosacro, dolor pélvico perineal y alteración de dolor propio de la mano dorsal. Esta cirugía pues, requiere en la mayoría la técnica abierta, la myotomía y la localización específica de la raíz, porque la raíz técnicamente no es tan si lo vamos a hacer con radiofrecuencia, que también se puede, simplemente vamos a localizar el ganglio o el nervioso de la rama primaria dorsal y se hace utilizando fluoroscopio. En esta técnica, el lugar donde entra la raíz nerviosa, pues
hacia lo que es la zona terminal. Seleccionamos esa área, se llamaría una adresotomía que interrumpe la transmisión del dolor, cortando selectivamente las fibras nociceptivas del tracto de Eisenhower. Es una técnica clásica que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, que es muy efectiva para ciertos tipos de dolor, que generalmente se hace con radiofrecuencia, pero que se puede hacer de manera convencional con un estilete o con rayos láser. ¿Okay? Está indicada en dolor intratable producido por la evolución del cuerpo o de las raíces, donde la estimulación eléctrica periférica o medular no tiene ningún resultado. Algunos pacientes con espasticidad, que para eso fue descrito inicialmente esta terapia, y dolor post-amputación y infiltración carcinoma. Aquí podemos ver como con el clásico equipo de radiofrecuencia radiónica localizamos el lugar de entrada de la raíz y hacemos varias lesiones a diferentes distancias para poder lesionar el área de entrada de la raíz. Notamos que generalmente cuando hay evolución, pues no hay ninguna raíz nerviosa, pero la podemos localizar por el otro lado. Continuando con esto, pues está la cordotomía, que es la destrucción del cuadrante anterolateral de la médula espinal, seccionando las fibras de conducción de la temperatura y dolor, ya sea por la miotomía o por repercutánea utilizando la estereotaxia. ¿No? Sí se puede hacer. Está indicada en oncología, endoscopia, como todas las demás. Se utiliza o está todavía, tiene como indicación cáncer a nivel de C1, C2. A nivel de C1, C2, o sea, el cáncer torácico alto. Y el problema de esta terapia pues, es que la analgesia puede durar hasta año y medio nomás, depende de la sobrevida del paciente. Tenemos que las terapias de neuromodulación están indicadas en pacientes con una sobrevida mayor a 6 meses. Entonces hay una ventana en la cual los pacientes no tienen ningún tratamiento, pues ahí entran estas terapias. Es efectiva hasta en un 90% de los casos, pero sí puede tener mortalidad en el 20% de los casos. Entonces, aparte de eso, las complicaciones con menos pueden ser bastante graves. Muy sencillo se ve en la imagen, simplemente vamos a lesionar ese cuadrito. Todo lo que pasa no tiene aparentemente ninguna. En este gráfico podemos ver cómo en la médula podemos hacer como esclerotomías o cordotomías o DRES, que es simplemente la lesión de diferentes zonas o tractos en la neurotomía, por otro lado, pues es simplemente la lesión del nervio propiamente dicho. Localizando el nervio, pues sería lo primero, lo más sencillo, si podemos regionalizar el dolor. Al hacer la lesión del nervio, pues el dolor va a controlarse. Es muy común en maxilofacial, en neuromas terminalmente trigéminos realizar este tipo de terapias por algunas personas que últimamente están usando triablación con unos resultados secundarios bastante buenos, aunque el dolor tiende a repetir. Consiste en la sección de nervios pequeños, ramas del trigémino, nervios intercostales, cutáneo, lateral, con las extremidades útil para el tratamiento del dolor. Entonces, lo más importante es tratar de hacer todo lo posible para que no haya neuronas y no haya dolor posterior a eso. Entonces, se puede aplicar la anestesia previamente, antes de hacer la lesión, que es lo que se le recomienda, y cortar el nervio. También se puede hacer con radiofrecuencia, aunque con el tiempo tiende a... Esta es una lesión del nervio mandibular con violación para un paciente con una neuralgia que tiene que se lo realiza de todo modo. Continuamos con la mielotomía. La mielotomía y la cordotomía prácticamente están revaluadas, no se debe usar en este momento, a no ser de los casos que había comentado previamente. Es la sección de las fibras nociceptivas que cruzan la comisura superior, interrumpiendo las vías espinotalámicas extraescales. Se hace a través de una laminectomía o por estereotaxia. Produce un alivio del 70% de los pacientes, pero generalmente puede producir ataxia, disestesia, pérdida de la sensibilidad, alteración vesical dependiendo del nivel que se ocupe y generalmente hace que el paciente pierda bastante de su funcionalidad. Entonces, eso realmente no es lo que buscamos, aunque el procedimiento es muy simple. Esta es la técnica clásica. Prácticamente hay que buscar una paciente terminal para poder hacer el un dolor por un alivio de dolor por tiempo limitado. Ya entramos en el
en lo que serían las tractotomías, que son simplemente lesiones de los tractos nerviosos, que pueden ser ya craneales, lumbares, lumbares continuos y mesencefálicos. Los lumbares están indicados en dolor orofacial, neuralgias nerviosas intratables, síndrome facial preferente, fallo en la neuralgia trigeminal de una lesión en el tracto nociceptivo descendente, que es en el núcleo propio del trigeminal. A nivel del tracto espinotalámico, también se puede hacer contralateral en los casos de dolor en el hombro, en el brazo, cuando ya se ha sobrepasado las otras técnicas. La morbilidad del 45% de los pacientes en este caso que pueden presentar ataxia, disestesia, analgesia contralateral, y la mortalidad del 15%, por lo cual no se utiliza con mucha frecuencia. Por otro lado, también se puede hacer a nivel del puente, utilizando la misma técnica quirúrgica abierta, indicada para dolor facial susceptivo persistente, y puede producir alteración de pérdida de la agudeza auditiva, alteración de los movimientos oculares, ataxia y temblor de manera irreversible. Y la tractotomía mesencefálica interrumpe las fibras espinotalámicas espinoreticulares con una incisión anterior del cuerpo cuadrigeminal lateral, está indicando dolor oncológico unilateral de la cabeza y cuello con anestesia dolorosa de la cara. Esos pacientes que son realmente unos casos bastante dramáticos son los seleccionados para hacer la posibilidad. Los tres procedimientos o los tres niveles de tractotomía tienen una movilidad semejante, la alteración de los movimientos oculares, muchas otras cosas. Entonces, se dice que pues, las infusiones de medicamento generalmente pueden contratar dolor clínico. Las infusiones de medicamento en la actualidad hay bombas que no son las más costosas, sino son bombas que tienen una duración limitada, que pueden llegar a ser mucho más económicas y en cuestión de meses pueden ayudar al paciente. La lesión del tálamo, que puede efectuarse en diferentes núcleos, núcleo medial, celular, está indicando dolor severo bilateral de cabeza y cuello, difuso generalizado, tiene una alta recurrencia del 30 al 60% en menos de un año, según lo que está descrito, y puede producir alteraciones cognitivas como confusión, desorientación, afasia, disestesia, infección hemorrágica, aunque tiene una efectividad bastante buena en el término corto. Y pues es lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer a nivel cerebral, tiene una movilidad. Esos efectos cognitivos no son permanentes. La ciclotomía, que la mayoría está relacionada con procedimientos psiquiátricos, interrumpe los circuitos mesolímbicos y mesocorticales, destruyendo el círculo superior, está indicando dolor central. El dolor persiste, pero el componente efectivo del dolor ya no está presente. Es una técnica estereotáctica, produce analgesia hasta el 75% en los pacientes y puede llegar a alterar de manera cognitiva también. Puede producir astenia, depresión, agresividad y está utilizada ahora no solamente para eso, sino para adicciones y otras cosas, porque actúa sobre el componente cognitivo o del dolor, no sobre el dolor propiamente, sino la importancia que le damos. Ahí están las lesiones clásicas de la psicología. Por último está la hipofisectomía, técnica prácticamente en desuso, donde simplemente hacemos una destrucción de la glándula de la hipófisis, ya sea utilizando la técnica convencional, utilizando radiofrecuencia, antiguamente se colocaba alcohol directamente en la hipófisis con destrucción de esta. Su mecanismo de acción es un efecto endocrinológico y por lo cual tiene gran efectividad en tumores ocasionales, tumores relacionados con este tipo de tumores endocrinos como son el SAE, prostatasia y mamá. Se ve que la actividad de las metástasis sobre las metástasis disminuye con esto. Alivia el dolor durante 3 o 4 meses, obviamente al destruir la hipófisis, pues hay que darle seguimiento de todo lo que la hipófisis produce. Y tiene además de eso pues aplicaciones, podría ser la fístula o la meningitis que va a deteriorar aún más la calidad del paciente. Básicamente esas son todas las técnicas que están descritas de manera lesional. Muchas de ellas que inicialmente prácticamente no se usan, no están proscritas, aunque siguen estando descritas porque en algún momento en algún caso seleccionado se pueden aplicar.
Bueno, realmente lo único que falta decir es que el resto de los tratamientos, que son los tratamientos modernos, como ya dije, la neuroestimulación química, aquí están los diferentes tipos de estimulación eléctrica y la estimulación química. ¿Qué significa neuromodular? Ahorita van a tener una plática de lo que es la estimulación cerebral profunda o la corteza motora. Como vimos que hay diferentes lugares donde se puede colocar el electrodo. Estas son las diferentes sustancias que se pueden ocupar y la combinación de estas y sustancias nuevas que se pueden ocupar en el uso directamente en el sistema nervioso central como en la neuroestimulación química. De parte de eso hay unas terapias nuevas como la fama hiperbárica o la terapia de neuromodulación percutánea que se están usando desde un tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de la exposición del doctor. Muy bien, te agradezco primeramente porque nos empezamos un momentito, pero bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad que tengo el micrófono y agradecerle evidentemente al doctor Castro su exposición. Bueno, este es un simposio internacional en el cual lo que hemos tratado de hacer, ustedes lo están viendo en el programa, es tener una amplia exposición sobre la neurocirugía funcional. Vamos a tratar de abarcar todos los temas, la parte del dolor, la parte evidentemente epilepsia, enfermedad de Parkinson, movimientos involuntarios, para terminar con algo de psicocirugía. Yo le pediría por favor al doctor Marcos Babor, lo presento. El que estamos organizando esto es el doctor Rodrigo Mercado, que es el vicepresidente de la sección, un servidor el doctor Carrillo, que soy el presidente de la sección de funcional, pero quisiera presentar al doctor Marcos Babor, sobre todo para que él inaugure. Él es el presidente del SLANFE actualmente, que es la Sociedad Latinoamericana de Neurocirugía Funcional y Estereotaxia, para que nos dirija unas palabras, mientras el doctor Velasco, si quiere, va conectándose y esto. Ajá, exactamente. No, aprovechando un poco el tiempo. Y bueno, me encantaría, Marcos, bienvenido aquí a México. La verdad que no sé que no es la primera vez, pero siempre es bueno tener aquí a los amigos, por favor. Bueno, gracias. Bueno, en realidad, poco, bueno, llegamos atrasados, pero venía con el jefe. Bueno, mucho gusto estar acá en México. Bueno, la primera vez que estoy, tengo muchos amigos y feliz de estar siempre acá. Y bueno, el nombre del LANFE, también agradezco a la Universidad del Norte. Hace poco tuve una reunión con Jesús, el Estado no pudo ir, y tuvimos varias conclusiones y si fue el tiempo, lo bueno formales que lo comentar. Así que ahora espero que sea provechoso y adelante. Muchas gracias, doctor Babor. Bienvenido a México. Gracias. Me disculpo por no haber estado en su reunión en Chile. Se agobiaron los compromisos. Pero de todas maneras, felicidades y que bueno, vino su esposa también para que vayan recibiendo la. Bueno, yo voy a hablar de un tema que inició hace 20 años aquí mismo en Ixtapa. Se presentó los primeros resultados del tratamiento diseñado por el doctor Tsubokawa en Japón, quien trató de hacer una estimulación cortical de la corteza somatosensorial para controlar el dolor por estimulación eléctrica, y resultó que eso aumentaba el dolor. Sin embargo, moviéndose anteriormente hacia la parte de la zona motora, tuvo un resultado satisfactorio. Allá en 1993, aquí en Ixtapa, presentó una serie de casos con unos resultados de alrededor del 67%. De los casos tuvieron una mejoría de más del 50%. Y al mismo tiempo también el doctor Meyerson presentó una serie de 10 pacientes con dolor facial. Estos casos iniciales se hicieron con un abordaje estructural. Sin embargo, se tuvieron complicaciones como física de líquido cerebroraquídeo, alguna infección y sobre todo la producción de crisis convulsivas por estimulación eléctrica, por lo cual se cambió a hacer una técnica epidural. La que sigue, por favor.
¿Cómo explicar que una estimulación de la corteza motora produzca cambios sensoriales? Bueno, mucho después se hicieron algunos estudios. Nosotros aquí en México hicimos un estudio de pulsos pareados para ver la excitabilidad cortical de la corteza somatosensorial cuando estimulamos la corteza motora. Vimos que después de un tiempo de estimulación se disminuía mucho la excitabilidad de la corteza somatosensorial. Este trabajo de italiano Manuela se demuestra que el efecto analgésico se produce porque a nivel de las capas que tienen comunicación transversal en la corteza cerebral existen un grupo de neuronas GABAérgicas que actúan sobre las terminaciones sensoriales del tálamo hacia la corteza somatosensorial y mismo en la corteza, en las células piramidales de la corteza somatosensorial. La que sigue, por favor. En otro estudio, un japonés produce una lesión del axis talámico en gatos y ve que existe un aumento tónico de la actividad neuronal, y este aumento tónico, cuando se estimula la corteza somatosensorial, no se afecta, en cambio con la estimulación de la corteza motora produce una disminución importante del disparo neuronal, lo cual demuestra que la corteza motora es inhibidora de la actividad neuronal a nivel mental. La que sigue, por favor. Un estudio de imagen diferente, el grupo de Lyon encontraron que la estimulación cortical, que tenía buen efecto analgésico, producía cambios en el área 25 de Brodmann, que se aparta a nivel del giro cingulado, así como a nivel del tálamo y a nivel del mesencéfalo. En realidad, esta es una superposición que ellos hicieron en aquel entonces de un cerebro estándar en el cual superpusieron las imágenes de los PETs hechos en los pacientes. Y esta área del mesencéfalo no está realmente aquí, está en la parte posterior. Actualmente se encuentra muy bien estudiado a nivel experimental en gatos, que en la sustancia periodontal existe una gran cantidad de referentes que van hacia el astro posterior del miembro espinal y que tiene una inhibición GABAérgica sobre la entrada dolorosa. La que sigue, por favor. Dicho esto, pues hay ciertas razones para pensar que la estimulación de la corteza motora produzca un buen efecto analgésico. Nosotros publicamos un trabajo en 2009, en donde hicimos una revisión de toda la bibliografía que había en inglés sobre la estimulación cortical y nos dimos cuenta de que la mayor parte de los trabajos reportaban fallas terapéuticas con este tipo de procedimiento. Sin embargo, los que tenían una menos tecnología o capacidad de localizar funcionalmente el área motora son los que tenían la mayor cantidad de fallas terapéuticas, lo cual nos habla de que hay que ser muy precisos en la colocación de nuestros electrodos que están a nivel epidural, que por lo tanto no lo podemos guiar visualmente de forma directa en su colocación correcta. Entonces, las técnicas que se han descrito, solamente vamos a ver la imagen con resonancia magnética. Esto sería una buena pregunta para la doctora Marlene Vázquez. La resonancia magnética funcional podría usarse para determinar la posición correcta del área de dolor en la corteza, en la banda de la corteza motora. Y luego, localización por referencias externas que nosotros diseñamos, los potenciales evocados somatosensoriales, básicamente descritos, hoy que lo vamos a comentar, los potenciales córtico-corticales, que también fue una aportación que hicimos a esta técnica, los potenciales motores por estimulación cortical, creo que la doctora Verónica presentó un video muy bonito que tiene de micro cerebral, y después la prueba de estimulación terapéutica, que es el estándar de oro, que es un periodo en el cual están externalizados los electrodos, se hace una estimulación a través de un neuroestimulador y se estudian varios pares de contacto
Actualmente 2 o 3 pares de contactos de la malla de los que usamos tiene un efecto analgésico, pero es uno de ellos el que con menor intensidad, en menor lugar, produce la mayor respuesta analgésica. El que sigue, por favor. Bueno, este es el estudio de imagen de resonancia magnética. Se puede hacer de dos formas, una forma muy elaborada que solamente existe en algunos centros como el de Montreal, como un centro de Alemania, pero hace el homúnculo de Penfield, lo diseca para cada una de las partes del cuerpo, según sea de la región donde esté el área dolorosa, y poder localizar precisamente los electrodes. Hacer una reconstrucción tridimensional y más o menos la forma como se ve es así. Y la que usamos nosotros, que es mucho más simple, en la cual vamos haciendo un corte tangencial para ver desde la superficie hasta la profundidad el trayecto de la misma cisura de Rolando, que hace el límite entre la corteza motora y la corteza sensorial. Como ustedes pueden ver, está muy claro cuál es la cisura de Rolando, y para fines prácticos hay que recordarles que se distingue de la cisura precentral y de la postcentral, porque es la única fisura que no tiene una fisura perpendicular a su trayectoria, y es la de mayor profundidad. En cambio, la precentral pues, tiene la fisura frontal superior y la fisura frontal inferior, y la parietal tiene la fisura frontal. Entonces, esta es la forma de encontrar por imagen la cisura de Rolando y diferenciar la parte sensorial de la parte otra. La que sigue, por favor. Bueno, nosotros hicimos un estudio en donde, con referencias externas, donde tomábamos el vértex, que es la parte de una línea que va entre un conducto interno al otro conducto interno y cruza la línea media. Ese es el vértex. 4 centímetros por atrás trazamos una línea dirigida hacia el anterior y a medio centímetro arriba del anterior. Esa era nuestra línea de referencia. A la mitad de su trayectoria poníamos una cápsula de vitamina E, que es magnetizable, entonces se ve muy bien la resonancia, y empezamos a hacer cortes tangenciales a partir de la vitamina E. En el centro de la imagen de la vitamina E poníamos un cursor y lo manteníamos a los cortes subsecuentes, y aquí podemos ver el cursor que está exactamente sobre la corteza motora por delante de la cisura de Rolando. Y si nosotros vemos esto en un grupo de pacientes, creo que fueron 17 pacientes, hicimos esa colocación, vemos que desde el punto de vista de la dirección antero-posterior sigue precisamente el trayecto de la corteza motora con una diferencia estadística de más o menos 2 milímetros. En cambio, de medio lateral, pues tiene una dispersión mayor, pero eso nos orienta a decir que el problema de la localización de la corteza motora que queremos estimular estriba en dos cosas. Una, la dirección antero-posterior, la transición entre lo sensorial y lo motor. Y la dos es la dirección medio-lateral, cuando queremos identificar la representación cortical de la vida curiosa. Y aquí, en esta región más medial, está la pierna, la parte de la pelvis, aquí estaría más o menos la parte del tórax, aquí estaría el brazo, que tiene una gran representación entre la fisura frontal superior y la fisura frontal inferior. Ahí está el área del brazo con la mano principalmente, y aquí estaría el área de la cara. La que sigue, por favor. Bueno, los potenciales evocados. Los potenciales evocados se han estudiado por la estimulación del nervio mediano. El nervio mediano se estimula con pulsos simples y se va viendo la contracción del pulgar, y esa es la que se va a registrar con una malla de electrodos colocada epidural, donde pensamos que está la transición sensorial y motora. Y como ustedes pueden ver en este ejemplo, aquí estos en rojo corresponden al área motora y estos en azul corresponden al área sensorial, y es en el punto en donde hacen la transición que hay una inversión de la fase del potencial, que se llama el phase reversal, ¿no?
del potencial de 20 milisegundos después del estímulo. La que sigue, por favor. El problema de esto es que, ahorita lo vamos a ver, estos potenciales nada más pueden identificar la transición a nivel del área de la mano, no hay a otros niveles. Y la segunda cosa es que muchos pacientes que hemos tratado tienen lesiones del plexo braquial y por lo tanto no son susceptibles de producirse. La que sigue, por favor, ponemos un primer tiempo, una malla de electrodos, de 20 electrodos, y aquí están los potenciales evocados, el 13 y el 14, el 13 y el 14, aquí está la reposición de fase y esa es la representación del área del pulgar. Pero si nos vamos al 8 y al 7, por ejemplo, 8 y el 7, ahí ya no hay una phase reversal, entonces ya no podemos identificar la transición. Si nos vamos al 19 ya vemos un poquito, pero no alcanza. Entonces, nada más sirve para ese punto. Si tenemos un dolor en la cara, podemos hacer una cosa. Por esa razón nosotros estudiamos una técnica muy simple, que es estimular a través de los contactos de la malla con pulsos de baja frecuencia o de alta frecuencia y ver en un registro electroencefalográfico convencional los potenciales que provocamos por estimulación. Cuando los contactos están por delante de la cisura de Rolando, entonces siempre producen potenciales en la región frontal ipsilateral, ya sea a baja frecuencia o alta frecuencia. La que sigue. Cuando están por detrás de la cisura de Rolando, entonces producen los potenciales en la región parieto-occipital a baja y alta frecuencia. La que sigue. Y cuando están en la transición, entonces producen los potenciales en el vértex y con menor amplitud frontales y parietales. Entonces, de esa manera, a todo lo largo de la corteza motora, nosotros podemos conocer la transición de somatosensorial a motor. La que sigue, por favor. Ahora, los potenciales evocados, esto es un concepto de neuromodulación en general. Cuando queremos aumentar la función, usamos potenciales de baja frecuencia. Aquí usamos potenciales de 1 por segundo, sus choques simples de una duración de 1 milisegundo y de amplitudes variables. Como estamos en la región epidural, no tengan miedo de que subir a 20, a 30, 40 voltios, porque eso no va a hacer nada a la corteza cerebral, sino que se va a quedar más a nivel de la aura. Y hay que saber que estamos estimulando a través de la corteza de la aura madre, y hay algunos pacientes de mayor edad que tienen todavía líquido cefalorraquídeo bastante abundante en la corteza y la aura madre, entonces necesitan una gran amplitud del estímulo. Entonces, a baja amplitud vamos a producir la reacción. Cuando queremos estudiar el mapeo cerebral inhibiendo una función como el habla, por ejemplo, nosotros a la frecuencia que se produce inhibición. Entonces, el método es choques simples a través de electrodos epidurales, registro electromiográfico de respuestas motoras, las hemos visto marcadas, las hemos visto en el brazo, en el hombro, en la pierna. Entonces, son bastante satisfactorios para localizar el área dolorosa. Y después se puede usar y hacer registro electromiográfico, simplemente la observación simple de dónde están las contracciones. Sigue. Esta es la representación cortical que tenemos, ya lo habíamos mencionado, la cara es por abajo de esa fisura frontal inferior, a nivel de la misma fisura está el cuello, aquí entre las dos fisuras está el brazo y el tórax está acá arriba,